Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. En nombre de la Quinta Cátedra Global, les damos una muy cordial bienvenida a la charla Educación en tiempos de crisis, ciencia y valores, para la cual contamos con la especial participación de Mario Quintanilla Gatica de la Universidad Católica de Chile. Mario Quintanilla es profesor asociado del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación de la Universidad de Chile, Católica de Chile, doctor en Ciencias de la Educación, mención didáctica de las ciencias experimentales y de las matemáticas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Estudios de posgrado en Ciencias Sociales en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales Yandés. A continuación los dejamos con el profesor Mario Quintanilla. Bienvenido, profesor Mario. Bien, buenas tardes. Espero que se esté escuchando bien. En primer lugar, quiero dar mi saludo cordial a la Universidad del Norte y a sus autoridades por este espacio de conversación, de diálogo, de intercambio de ideas, y particularmente al doctor Rafael Amador, que ha sido el gestor de mi participación en este evento. Y espero que podamos conversar, podamos debatir, discutir algunas cuestiones importantes que me parece que hoy día son tremendamente urgentes y relevantes para nuestra región y para lo que significa la educación científica. Dicho esto, paso a compartir mi presentación. Me gustaría que alguien de la producción me dijera si se ve bien la presentación. Bueno, vamos a comenzar entonces. Para iniciar este diálogo, para iniciar esta presentación, quisiera en primer lugar señalar que el trabajo que hemos venido adelantando en nuestro grupo de investigación en los últimos tiempos se ha visto evidentemente interrumpido por esta pandemia que ha afectado a todo el planeta y que nos ha de alguna manera provocado a hacer una reflexión diferente sobre nuestra manera de ver el mundo, pero también sobre lo que significan nuestros trabajos, nuestra cotidianidad y nuestra manera de enfrentarnos a un problema emergente. Quisiera en particular, con una audacia que normalmente no me caracteriza, hacer una reflexión, y esta reflexión en gran medida está inspirada en el recuerdo de quien fuera también mi profesor hace muchísimos años en la Universidad de Chile, cuando me estaba formando como profesor, el doctor Humberto Maturana, quien ha fallecido hace algunos días en Chile y que ha publicado poco antes de su deceso un libro llamado La Revolución Reflexiva. En esta intervención he previsto 5 apartados y espero que en cada uno de ellos podamos identificar y caracterizar aquellos aspectos que nos provocan y nos dan de alguna manera luces y sombras también, por cierto, de lo que estamos viviendo en estos momentos. Me voy a referir al contexto de esta investigación, haciendo un señalamiento de cómo estoy viendo yo este proceso en estos momentos como profesor, investigador, ser humano y ciudadano de este país en particular, que está viviendo una situación tan compleja como muchos otros, para finalmente terminar con una suerte de desafío o de reto intelectual a la cual evoco este libro del doctor Maturana, La Revolución Reflexiva. Me permito compartir de manera muy fraterna porque valoro mucho esta invitación que se me hace. Creo que son momentos muy complejos para todos nosotros y encuentro que este tipo de intercambios, este tipo de conversaciones virtuales, digitales, como le queramos llamar,
Nos permite intercambiar perspectivas, consensos teóricos, también conectarnos con nuestro entorno, con nuestra comunidad, el país, la región, desafiar nuestros puntos de vista, nuestras actitudes, prejuicios, valores, contradicciones, inconsistencias, pero también cuestionarnos como ciudadanos latinoamericanos en un momento particularmente complejo de la historia en la región. Y reflexionar sobre el tiempo que nos toca vivir como educadores, como investigadores en didáctica de las ciencias en nuestra realidad. Finalmente, valorar y agradecer la posibilidad de comunicarnos con la esperanza de volver a reunirnos de verdad en algún momento. Entonces, pasando al segundo punto de esta reflexión que quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? ¿Por qué hablar de ciencia y valores desde una perspectiva revolucionaria, reflexiva en tiempos de crisis? Es una pregunta provocadora, es una pregunta que a mí en particular me produce mucha inspiración y que se traduce en algunas cuestiones que ha dejado en evidencia esta pandemia. Una pandemia que ha desenmascarado las tremendas brechas sociales que existen en todas nuestras geografías, que ha dejado en evidencia, ¿verdad?, la inequidad, la asimetría de acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología de las grandes mayorías de nuestros países. También ha permitido identificar y caracterizar cómo no se accede o cómo hay incoherencias en las políticas públicas en ciencia y tecnología y los beneficios directos que provienen de ella están desigualmente distribuidos en nuestra región. Y, evidentemente, cuestiones de inequidad, de exclusión y de injusticia entre países y dentro de nuestros países, ¿verdad? Exclusiones que se hacen evidentes por etnias, grupos sociales, etarios, distancias geográficas, distinciones centro-periferia, ciudad-campo, norte-sur. Ahora bien, durante este tiempo, ya van a ser 14, 16 meses quizá en algunos casos, ¿verdad? Nos hemos visto enfrentados como profesores, como investigadores, como ciudadanos, a situaciones diversas, a condiciones extremas que han de alguna manera dejado de ser parte de nuestra cotidianidad habitual y que nos han permitido darnos cuenta de que no solamente hay una condición y un ambiente instrumentalizado para enseñar, no solamente hay clases híbridas que están de alguna manera limitadas económicamente por el acceso inequitativo y por experiencias asimétricas en diferentes contextos y territorios, lo que genera, entre otras cosas, ansiedad, angustia, frustración, miedo, indignación. Por poner solamente un ejemplo, en el caso de Chile, más de 15.000 alumnos y 2.000 profesores interactúan todos los días a través de la plataforma Canvas, especialmente en los niveles de educación superior. Hay una complejidad y hay una dificultad persistente y permanente del seguimiento del proceso de aprendizaje, que de alguna manera también se explica por este desconocimiento tecnológico diverso e incompleto del profesorado. Pero por otra parte, además de lo que estoy comentando de manera muy restrictiva y discreta, ¿verdad?, es posible identificar dos grandes problemas transversales que dan pie a esta reflexión que quiero profundizar en algún momento más. El primero de ellos tiene que ver con que se produce una intermitente e incompleta y asimétrica comunicación entre las familias y la institución educativa. Esto se traduce en una presión desmedida a los docentes de todas las disciplinas, de todos los niveles educativos, en todos los contextos y territorios, con matices, por impartir tantas clases y actividades tal y como lo hacían de manera presencial hace más de un año y medio.
Evidentemente, este traspaso del conocimiento y de la experiencia histórica del profesorado a videoconferencias, simuladores y otro tipo de formatos virtuales dejan en evidencia la omisión o evasión del desafío pedagógico que eso supone, utilizando una metáfora, cargándole la mano a los mismos padres que en su mayoría no tienen tiempo, no tienen conocimiento, ni siquiera los recursos tecnológicos para poder promover este tipo de aprendizaje virtual o digital en las condiciones que hoy día nos convocan. El segundo problema tiene que ver con la realidad de los hogares de Chile. Según un estudio reciente de la Fundación Idea País, casi el 10% de la población vive hacinada y de ellos casi el 30% son menores. Y según una encuesta publicada recientemente, solo un 20% del estudiantado cuenta con las condiciones adecuadas para un aprendizaje virtual. Estamos en un momento particularmente complejo en la historia de este país y yo diría que en general en la región con matices. La educación no se ha visto como un derecho social en los últimos 20 o 30 años, sino que como un bien de consumo. Y ello, como dice el doctor Maturana, recientemente fallecido, en este contexto, la pandemia del coronavirus vino a abrirnos los ojos, convirtiéndose en una oportunidad única para preguntarnos cómo es el mundo en que vivimos y qué queremos conservar y transformar de él para construir hoy el mundo del futuro, el que queremos vivir y heredaremos a las próximas generaciones. Sin duda, ¿verdad? Al hacer una reflexión, diríamos, más acabada, más paulatina y reposada, podríamos preguntarnos si hemos naturalizado estas crisis de todo tipo, sanitarias, políticas, sociales, migratorias, ambientales, o preguntarnos, ¿verdad?, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros sentidos y valores que nos animan a ser protagonistas, víctimas y o cómplices de un modelo de sociedad hegemónico que es el que de alguna manera condiciona, determina y naturaliza estas crisis. En definitiva, estamos en presencia de un modelo de sociedad en el cual, dicho sea de paso, con matices en distintas situaciones, en distintos momentos, con distintas características, ¿verdad? Ha encarnado, en lenguaje de Edgar Morin, ¿verdad? Ha encarnado disvalores que particularmente nos subyugan y nos invitan a tomar distancia de situaciones que consideramos injustas, inequitativas, a veces obscenas y en la mayoría de las veces, ¿verdad?, producen frustración, rabia, angustia. Este modelo de sociedad que ha determinado una manera de ver el mundo, ha encarnado estos disvalores. La soberbia, el egoísmo, el racismo, la exclusión, la avaricia, la envidia, se hacen parte de una manera, diríamos, rutinaria, cotidiana, que impregna todo nuestro lenguaje o en gran medida las condiciones y los ambientes institucionales en los cuales también nos desarrollamos. Dicho esto, ¿verdad? Y en concomitancia con lo que quiero reflexionar y compartir, como siempre digo, de manera discreta e inacabada, es evidente que esta situación nos inspira de alguna manera y nos permite abordar con una, yo diría, lectura de futuro, que la ciencia y la tecnología deben responder no solo al avance y desarrollo para reconfigurar de manera permanente, sistemática y continua sus teorías, instrumentos y lenguajes. Es evidente que una de sus finalidades, quizá la más relevante de ellas, junto a las anteriores, sea mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población
que vive en situaciones de pobreza extrema y que esta pandemia ha desenmascarado. Del mismo modo, quedan en evidencia otro tipo de restricciones, como dificultades para acceder al agua potabilizada o a la atención primaria en salud, el retiro oportuno de residuos domiciliarios, la escasez de insumos básicos en nuestros hospitales públicos, por nombrar algunos. Todos ellos desarticulados con las políticas públicas en educación ambiental, ciencia, tecnología y salud. Fíjense ustedes que en Chile el 1% más rico de este país acumula el 33% de los ingresos totales de la nación. Esto es mucho más de lo que acumula la misma proporción de personas ricas en países desarrollados como Estados Unidos, 20%, Rusia, 20% y China, 14%. Pero hay algo aún más obsceno. Este pequeño grupo del 1% también ostenta el control de las empresas de mayor valor, muchas de ellas privatizadas en la dictadura cívico-militar que duró 17 años, tales como la energía eléctrica, el agua o el gas natural. Es decir, estamos en presencia de un conflicto que se ha ido agudizando, que se ha ido acentuando y que de alguna manera es la consecuencia directa de políticas públicas en educación, en salud, en ciencia y tecnología, que no han respondido a las grandes mayorías de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Las relaciones ciencia, tecnología y sociedad en América Latina deben ser promotoras y articuladoras con la enseñanza y la investigación en temas sociocientíficos relevantes y urgentes de abordar. Esto debido a los contextos de enorme asimetría, como he venido comentando en esta presentación, no solamente en la distribución de la riqueza, sino que también en los beneficios de la ciencia, tales como la salud, ambiente, alfabetización científica, sexualidad, igualdad de género, multiculturalismo, diversidad, por nombrar algunos. Pero hay cierta esperanza, hay cierta luz que se abre en el camino frente a estas sombras oscuras, diríamos en un lenguaje político quizá un poco audaz, a esta emergencia, ¿verdad?, de un fascismo que se adelanta y que se avalancha sobre la creatividad, el desarrollo, ¿verdad?, y el crecimiento de nuestros países. Hay marcos teóricos latinoamericanos emergentes para las discusiones ciencia, tecnología y sociedad que se han ido ampliando paulatinamente y que han contribuido, nos parece, a enriquecer este debate y que han favorecido y han promovido problematizar el impacto que ha tenido la colonización y sus relaciones con las altas tasas de desigualdad social, injusticias ambientales, depredación de la naturaleza, sobreexplotación de los recursos, jerarquía entre el conocimiento oficial, explícito y licitado institucionalmente y las culturas. Tensiones entre los modelos que priorizan el crecimiento económico y los desafíos para las democracias emergentes, débiles y quizá todavía atenuadas y muy poco desarrolladas en la región. Nuevamente, ¿verdad?, me parece inspirador en el libro que he comentado una de las frases del doctor Maturana cuando dice que nuestra vida en el planeta ha llegado a un límite. Nos encontramos como humanidad en un punto de inflexión en que debemos tomar decisiones radicales para que nuestra supervivencia como especie tenga continuidad. La población crece a un ritmo descontrolado. Nuestro afán de competencia, poder y acumulación ha mermado los recursos naturales y ha puesto a una enorme cantidad de personas en situaciones de pobreza y de hambre. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué continúa sucediendo esto?
cuál es el entorno, la configuración institucional, el discurso epistémico y no epistémico en el cual nos estamos movilizando cotidianamente profesores, estudiantes, ciudadanos, líderes, autoridades, situaciones que de alguna manera dejan en evidencia estas contradicciones. Llevamos un siglo de tensiones paradigmáticas, y esto quizá pudiera ser una visión muy particular y personal, entre dos maneras de ver el mundo. Una manera autoritaria, una manera en la cual la objetividad tiene un registro de imparcialidad, autonomía y neutralidad, ¿verdad? Y una visión en la cual la ciencia, la cultura y la tecnología se configuran en un proceso colectivo de producción de conocimiento, de intervenciones del mundo y de transformación de lo que ello implica. Estas dos grandes tensiones, de alguna manera, con matices, explican estas inequidades, pero también implican, identifican y problematizan nuestra manera en que nosotros debemos transitar y modificar no solamente nuestras prácticas, no solamente nuestro conocimiento teórico, las condiciones y los ambientes de trabajo, sino que ser conscientes que bajo esta tensión, ¿verdad?, se ocultan de manera implícita o están aletargadas maneras de ver el mundo que generan evidentemente esta inequidad, esta falta, ¿verdad?, de igualdad en la región y que de alguna manera también están siendo cómplices directos, indirectos, explícitos o implícitos de esta falta de, diríamos, uso de los recursos de la tecnología y la ciencia por las grandes mayorías. Me permito dejar esta lámina en la retina de ustedes para que vean cómo esta contradicción y esta tensión paradigmática de alguna manera explica esta falta de una configuración más coherente entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Finalmente, para ir terminando, quisiera insistir en esta idea de que la educación en tiempos de crisis es una, diríamos, llamada de alerta inspiradora para tomar conciencia de una manera muy potente y desafiante para iniciar un nuevo camino de transformaciones profundas, no solamente en el plano teórico, en el plano metodológico, en lo que significan las prácticas educativas y la producción de conocimiento científico, sino que en lo que significan los derechos sociales de las grandes mayorías de nuestros países que requieren acceso urgente y emergente a los productos derivados de la ciencia y de la tecnología. Me parece que las emociones, los valores y el lenguaje en la educación y en la ciencia han de ser parte fundamental por excelencia en la construcción de teorías. Han de ser una estrategia y a la vez un instrumento permanente a la pretensión derivada de esta herencia positivista y conductista de la objetividad en el conocimiento. Esta manera nos debiera de alguna manera provocar para preguntarnos si van a continuar estas tensiones paradigmáticas. Lo más probable es que sí, que continúen y por un buen tiempo, hasta que no se produzcan los cambios estructurales que requiere nuestra región para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Y como dijo Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Nos escuchamos al hablar, nos escuchamos entendiendo, como decía Maturana, que a partir del otro tiene sentido el otro desde mí y no solamente desde lo que yo le quiero comunicar al otro. Esto que estoy compartiendo de una manera muy discreta e incompleta se justifica para tratar de entender por qué es necesaria una
revolución reflexiva, lingüística, emocional y cultural. Hemos de insistir en la formación del profesorado acerca de la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Pero no basta la teoría, no basta la intervención innovativa en esta figura, sino que insistir en la complejidad en este modelo de sociedad hegemónico en el que vivimos. Se requiere acentuar la reflexión epistemológica de la ciencia, pero como una actividad humana que comparte un paradigma de valores y que nos permite apropiarnos formativamente. Ello implica que como profesores e investigadores en didáctica de las ciencias, somos sujetos políticos ideológicamente comprometidos. No somos sujetos neutros. En nuestro hacer, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro decir, se ponen en disputa valores, emociones, lenguajes y culturas. Formamos profesores e investigamos para intervenir en el mundo y transformarlo, porque nuestras ideas y emociones se filtran en nuestras palabras. Al enseñar, escribir, hablar sobre las ciencias y acerca de las ciencias. Estas ideas vigotskianas hoy tienen mucho sentido y quizás más valor que nunca. Nuestro lenguaje tiene una carga histórica única, impregnada de ideologías, afectos, conocimientos, cultura y valores. ¿Y por qué hemos de dedicarnos a hacer esta reflexión? Porque hoy día nos damos cuenta que no es solamente necesario saber sobre la ciencia y acerca de la ciencia. Esta manera de entender el conocimiento científico en un momento crítico para el momento que está viviendo nuestra región, nos compromete también como profesores e investigadores a estas transformaciones tan necesarias como urgentes. Una revolución reflexiva, lingüística, emocional y cultural implica promover condiciones y ambientes para la enseñanza y el aprendizaje y además para la investigación en la enseñanza de las ciencias que problematicen la realidad de nuestros países. Hay talento inteligente en América Latina, hay creatividad, imaginación, originalidad, y también hay consensos teóricos que se comparten. Necesitamos estimular una relación virtuosa entre enseñar a pensar con teoría y articularlo con problemas del mundo real, sociocientíficos como la alimentación, la sexualidad, el calentamiento global, etc. Luchar por otorgar autonomía al profesorado de ciencias, que es un gran ausente en las decisiones educativas e institucionales, que requiere gestionar el conocimiento según las condiciones, ambientes, contextos, territorios y ambientes en los cuales se desarrolla habitualmente. Y hay más. Promover que los procesos formativos en la enseñanza y en la investigación en didáctica de las ciencias se constituyan en verdaderas oportunidades y estrategias de resistencia al modelo de sociedad hegemónico que hemos tenido que soportar por generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos y probablemente nuestros hijos. Promover el desarrollo de auténticas comunidades científicas y de aprendizaje profesional que sobre la base de sus consensos teóricos y metodológicos a los cuales he aludido hace un instante, estimulen el desarrollo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico que nos invita a valorar el conocimiento y que nos invita a entender el mundo de una manera tal que lo podamos intervenir y transformar de manera coherente y razonable. Promover y articular la formación científica de educadores e investigadores en didáctica de las ciencias con una formación política genuina que contribuya, entre otras cuestiones, a emocionarnos con la tarea de intervenir y transformar la sociedad protagónicamente. En este tiempo en particular en que vivimos,
No ni mañana ni pasado mañana. Hoy es el momento de actuar. Voy terminando. Para seguir reflexionando en modo COVID y en modo no COVID, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento científico y no científico que se debe, tiene, puede que enseñar actualmente en tiempos de crisis e incertidumbre? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son? Los profesores y profesoras de ciencias, los investigadores y las investigadoras en didáctica de las ciencias, los ciudadanos y las ciudadanas de esta América Latina. ¿Cómo estimulo día a día, continuamente, en mis clases, en mis actividades, a través de mis materiales, la reflexión en mis estudiantes sobre emociones, ciencia y valores al enseñar y aprender? ¿Cómo adaptamos, si es que podemos hacerlo en las condiciones que tenemos, nuestros programas formativos a nuevos lenguajes en esta crisis? Lenguajes virtuales, digitales, simuladores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué criterios utilizamos? Al mismo tiempo, y desde esta perspectiva, desde este análisis, de esta reflexión, ¿qué pensamos de nuestro país, de nuestros líderes? ¿Cómo nos implicamos como profesores e investigadores en nuestro trabajo cotidiano, en nuestras líneas de investigación, a aportar a las decisiones en políticas públicas? Si queremos que nuestros estudiantes sean competentes en ciencias, desarrollen un pensamiento crítico, sean capaces de estar permanentemente conscientes de la realidad, de su contexto, de su territorio y de sus derechos, es porque tenemos una visión de ciencia y de enseñanza de las ciencias que está instalada en un paradigma de valores que compartimos. Y este paradigma de valores que compartimos debe ser nuestro eje, nuestra brújula, nuestro camino en esta aventura de intervenir y de transformar. Cuando hacemos esta síntesis, si pudiera decirse de esta manera, cuando nos enfrentamos a esta lectura tensionadora de estos 100 años entre conductismo y constructivismo, hemos de hacer opciones de manera consciente o de responder de manera consciente a estas contradicciones y de darnos cuenta que este conocimiento científico que hemos heredado de alguna manera, utilizando una metáfora, quizá no la más apropiada e inteligente, nos obliga y nos tiene que inspirar a cambiar hacia una manera diferente de entender el mundo con esta ciencia, con este conocimiento y con esta educación. Esto implica nuevas relaciones personales, implica fortalecer nuevas maneras de establecer comunicación entre nosotros, entre el conocimiento, entre la realidad. Implica además ser humildes intelectualmente con el conocimiento y comprender que la naturaleza de ese conocimiento y que el impacto de ese conocimiento tiene una consecuencia directa para mejorar la calidad de vida de nuestra región y de nuestros ciudadanos. ¿Cuáles son esos valores y esas emociones en disputa? Quizá los ejemplos sean muy incompletos, pero lo que quise compartir esta tarde con ustedes de manera muy discreta e incompleta es volver a esta idea de que no tiene ningún sentido, o quizá me equivoque, es incompleto el trabajo educativo, científico, investigativo y formativo si no reconocemos que en esta figura de comunicación, en este, diríamos, universo o en este círculo en el cual nos movemos a diario, se ponen en disputa estas emociones y estos valores. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos un mundo más justo, más humano? ¿Queremos un mundo y una sociedad más solidaria, auténtica y diversa? Debemos enfrentarnos que esto no es fácil y que esto implica también tener una lectura política, ideológica,
filosófica y antropológica de los tiempos que nos toca vivir y que son tremendamente complejos. Una revolución reflexiva requiere apelar a lo que nos distingue como seres humanos. Nuestra capacidad de reflexionar y hacernos preguntas sobre la ciencia y su enseñanza, sobre nuestro país, nuestro proyecto de vida. Debemos hacer todo lo posible por salir de nuestra insensibilidad y esta ceguera que hayamos o no naturalizado, nos permitirá dejar aparecer el mundo que vivimos y recuperar una mentalidad de convivencia en armonía, de colaboración, de generosidad, de honestidad, tolerancia, humildad intelectual, libre de doctrinas rígidas que nos llevan al desencuentro y con ello a mantener un modelo de sociedad hegemónico y perturbado que destruye nuestros pueblos. Hay algunos materiales que hemos desarrollado en la red latinoamericana en estos años que están a disposición de ustedes en la plataforma de nuestro grupo y que de alguna manera dan cuenta de estas reflexiones con aportaciones teóricas, propuestas prácticas para trabajar en el aula y para ir construyendo estos espacios de colaboración que son tan necesarios. Libros que se han producido a partir de proyectos de cooperación internacional y que están a disposición de ustedes para que los puedan descargar, utilizar, mejorar e inspirarse en ellos para generar nuevas propuestas. Quiero dedicar esta presentación en recuerdo de Leonor, porque quizá fue una mujer inspiradora no solamente para muchos de nosotros, sino que además dejó un legado de amor, de valentía y de compromiso por todos y por todas. No quisiera que lo que Albert Einstein pronosticó fuera una realidad en el corto plazo. Pareciera que lo estamos enfrentando, pero todavía tenemos el tiempo para poder superarlo. Muchísimas gracias. No te escucho, Rafael. Ok. No, se nos olvida que hay que activar el micrófono. Nos decía que te agradezco por la charla, la conferencia, que son temas que actualmente toman fuerza, pero que realmente muchos investigadores en que las ciencias, especialmente sabiendo tu trabajo, vienen generando reflexiones y aportes teóricos y metodológicos desde esta línea de trabajo. Pareciera que esto fuera nuevo, pero mentiras. Hay personas que vienen reflexionando al respecto. Tenemos un par de preguntas. Son preguntas generados. Espero haber estado bien con el tiempo, ¿no? Estuve bien con el tiempo. Estuviste perfecto. Bien. César pregunta lo siguiente, Mario. ¿Es posible la formación humana de la dimensión ética desde la educación científica escolar? No alcancé a escuchar, Rafael. Qué pena contigo. Ahí está. ¿Es posible la formación humana desde la dimensión ética desde la educación científica escolar? Primero agradezco la pregunta de César. Yo aquí siempre hago una distinción, quienes son mis alumnos la pueden visualizar de manera más rápida, entre formación y desarrollo. Hay aquí una sutileza teórica que es muy importante, que tiene que ver con la manera en que nos enfrentamos al conocimiento, pero además en la manera en que somos conscientes de los valores que están en disputa. Entonces, cuando hablamos de valores epistémicos, de valores no epistémicos, como nos refería de manera notable Ana hace un rato atrás, ¿verdad? Hemos de considerar esa sutileza. Formarnos y desarrollarnos implica también reconfigurar nuestra propia historia personal. Nuestra propia historia personal que va marcando el paso cotidianamente y que nos permite apropiarnos o desapropiarnos, si es que existe la palabra,
de este lenguaje de transformaciones y de compromiso de la ciencia con la cultura y los valores epistémicos y no epistémicos, ¿no? Esa sería mi reflexión inicial. Bien. Hay otra pregunta que genera el mismo profesor y que va en relación a lo que acabas de decir. Y dice, ¿se deben hablar de la dimensión ética en la ciencia o de valores de la actividad científica? ¿Y para él serían términos iguales o diferentes? Bueno, depende. Si el No, me parece que son cuestiones diferentes. Creo que son cuestiones diferentes y me parece que la conferencia que ha dado Ana hace un rato atrás, ella lo ha dejado expresamente distinguido. No me atrevería yo a hacer conexiones audaces entre dos campos que son teóricamente muy complejos, como la ética, ¿verdad? Como la filosofía, como la religión o la moral, que de repente aparecen coexistiendo en el discurso cotidiano. La dimensión ética, como ha dicho muy bien Ana en su conferencia, que ha sido fantástica, ¿verdad? Es parte de la actividad científica. Y esta actividad científica distingue, y lo ha dicho ella muy bien, ¿no? Valores que son epistémicos y valores que no lo son. Entonces, lo interesante aquí no solamente es tener claridad en esa distinción, sino que en qué medida estas distinciones nos hacen sentido a nosotros para poder producir conocimiento, para poder formar y desarrollar el pensamiento científico de nuestros profesores y al mismo tiempo hacer investigación con sentido, voy a recoger la palabra, ético de intervención y de transformación en la realidad, que es lo que hoy día necesitamos de manera urgente. Gracias, Mario. Varios de los participantes se mandan saludos. Ahí seguramente nos podrás revisar. Yo no veo nada, solamente te veo a ti, así que quedo a tu disposición. Por eso te digo que seguramente podrás revisar. Están amigos como Silvio, Felipe, allá colega tuyo en Chile. Hay varios que vienen, te han saludado por el canal. Tenemos un par de minutos y yo siquiera quiero preguntarte lo siguiente, y es a veces los profesores aquí en la región, hablo de región en Barranquilla, Colombia, a veces están preocupados de cómo poder llevar al aula este tipo de cuestiones. O sea, cómo a partir de la enseñanza de las ciencias se pueden introducir estos aspectos, en este caso, el que has abordado, el de valores. Ahora, hace un momento, hacia el final de tu charla, presentaste algunos libros que he conocido y he podido consultar acerca de esas experiencias. No sé si nos regalas un par de minutos de esa experiencia que has venido generando, de cómo vincular a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias estas cuestiones. Eso es una pregunta muy, muy compleja que se tiene que desarrollar en un largo tiempo, pero voy a tratar de sintetizar en poquitas palabras lo que tú estás comentando. Yo creo que hay una cuestión importantísima que tiene que ver con la constitución de los grupos de investigación o los grupos de formación docente. Aquí hay un trabajo interesantísimo de Álvaro García, que todos lo conocemos, lo queremos mucho, que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje, que él ha desarrollado de manera muy, muy linda, digamos, en Bogotá. Voy a recoger esa idea para insistir en tu reflexión porque me parece muy importante. La configuración de una comunidad, de un grupo de investigación, implica de manera natural compartir ciertos consensos teóricos y metodológicos. Eso es indiscutible. Por algo, ¿verdad? En términos lacatianos, diríamos, ¿verdad? Se producen estos cinturones. Estas constituciones implican implícitamente, además, que si se comparten estos consensos teóricos y metodológicos, ergo, hay ciertos valores epistémicos y no epistémicos que también se comparten. Por lo tanto, a la hora de producir conocimiento especializado en didáctica de las ciencias, pensemos en una secuencia didáctica, pensemos en un material de evaluación, pensemos en una actividad de campo, ¿verdad? Hay un marco teórico que se reflexiona y se comparte, hay un método y hay una estructura para trabajar esa producción con los profesores.
en una experiencia, me voy a permitir compartirla, porque también puede ser inspiradora, ¿verdad? Es el trabajo que en lo particular yo hago con la historia de la química. Cómo utilizando materiales, ¿verdad? Que tú los conoces también muy bien, materiales de historia de la química para ambientar la clase y utilizarlos, ¿verdad? Como instrumentos estratégicos para problematizar la producción de conocimiento. Es evidente que cuando uno intenciona y orienta la tarea para que esta problematización se sitúe en particular, ¿verdad? En un momento de la historia, además de conducir y de explicar que no estamos hablando de cualquier historia, que hay muchas maneras de ver la historia, eso tú también lo sabes muy bien, esta figura que es metodológica, que es teórica y que configura el equipo, la comunidad, es el primer paso para empezar a producir estas intencionalidades. Yo digo intencionalidades, recuperando esta idea de que nada es neutro, ni autónomo, ni imparcial, y que de alguna manera también nos permite tomar decisiones. Entonces, dos ideas. La primera, la constitución y la configuración de una comunidad. Cuando digo comunidad, digo grupo en el sentido más acabado, digo espacio de investigación en el cual compartimos estos consensos teóricos y metodológicos, y luego el uso de estos materiales, problematizándolos y transparentando también estas actividades con el público objetivo al cual va dirigido. Perfecto, Mario. Gracias por eso. A partir de tu experiencia de investigación y de innovación. Muchísimas gracias, profesor Quintanilla. Agradecemos a nuestro invitado por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Global. Los invitamos a seguir conectados a la programación de Cátedra Global Virtual y asimismo los invitamos a que nos sigan en Instagram como @uninorteglobal y compartan su experiencia durante Cátedra Global Virtual. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.